Así lo ha puesto Dios en nuestro corazón, que esta es la familia donde Dios nos ha plantado y de aquí no nos movemos, aunque nos digan que no nos vamos a mover, aunque nos corran. ¿Es cierto? Es una bendición, muchas gracias. Saben que los amamos y desgraciadamente por mi trabajo no pude estar en estos días que pasamos tiempos difíciles, pero estaba con todo mi corazón, con todo mi espíritu. Y bueno, los días que pude abrazar a mis hermanos allá en Morelia, lo hacía pues con ese amor fraternal que Dios ha puesto en medio de nosotros, ¿verdad? Bien, vamos, me acompañas a la palabra, Romanos 8:37, y hoy, déjame decirte que esta es una palabra, y ahorita tú vas a decir el porqué, en el transcurso de la conferencia, el por qué Dios la puso en mi corazón. Es una palabra que yo ya traía dándole vuelta en mi corazón, en mi espíritu. Es algo que Dios habló a mi vida y que Dios me ha mostrado con situaciones que han sucedido y yo sentía que lo tenía que compartir. Lo estaba preparando para compartir en Morelia, pero cuando me dijo el pastor que viniera, dije, pues yo creo que para eso tú lo habías puesto, Señor, ¿verdad? Claro que me lo dijo antes de los acontecimientos y después decía, ay Señor, pues ahí está Jimmy. Pero bueno, así es que ese es de parte de Dios para tu corazón, para nuestras vidas y para ser edificados en su palabra. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Otra vez, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí van unos genes de ser exitosos? Traemos los genes espirituales del Padre, ¿sí o no? ¿Cuántos los saben y lo creen? ¿Ya? Cuando dice hagamos, no nomás dijo, bueno, algo así como una copia, ¿no? Como algo así como la copia de la copia. Hagamos a nuestra imagen y semejanza, y dentro de esa imagen y semejanza van esa genética espiritual que nos asemeja al Padre. Dentro de eso son esos genes que nos llevan a ser vencedores, a ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Somos victoriosos no por nosotros mismos, sino porque traemos los genes que Dios puso para que podamos enseñorearnos en la naturaleza que Él hizo. No la hicimos nosotros, a nosotros nomás nos puso para que nos enseñoreáramos en todo lo que el Padre hizo. ¿Por qué? Pues porque nos ama, porque nos hizo igual a su imagen y semejanza. Pero a alguien no le gustó nadita en esa decisión del Padre. No le gustó nada que a nosotros nos haya dado esos genes espirituales de victoria, de ser vencedores, y entonces nos empezó a hacer la vida imposible. Nos empezó a desvirtuar las cosas y empezó a hacer que el ser vencedores, porque deben de saber una cosa, lo que Dios nos ha dado no nos va a quitar. ¿Sí me explico? Si a ti te dio un don de cantar, no te va a quitar ese don, porque Dios te lo dio. Entonces, ¿qué acaban haciendo los que tuvieron el don de cantar? Pues acaban cantándole a la que se fue, al caballo, a lo que sea, ¿no? Pero no para glorificar a Dios. Dios les dio el don de glorificarlo a través de cantos, porque Él vive en medio de la alabanza, pero como tenía el don y no saben qué hacer con ese don, pues entonces hacen lo que pues, les parece bien, ¿no? Entonces nosotros tenemos genes espirituales de victoria para glorificar a Dios o para alejarse y creer que son exitosos, pues porque son así, ¿no? Porque son muy buenos en lo que hacen o por lo que dicen. El enemigo vino a distorsionar la imagen de victoria que tiene el ser humano. Cuando las primeras personas que veían que se sentía un placer mundano en ganarle a otro, porque lo hacía sentirse más poderoso, porque lo llenaba de una vanagloria, ¿no? ¿Se imaginan al que siempre ganaba en el Coliseo? Pues bueno, todo el mundo lo respetaba, ¿no?
al que siempre, al que sabía más, o al que tenía más dinero, al que tenía más bienes. Se sentían poderosos y se enseñoreaban no de la creación, de la naturaleza, sino se sentían, ¿verdad?, por encima de los que eran semejantes a ellos. Y se acostumbraron a enseñorearse de los esclavos, a enseñorearse de la gente con menos bienes o con menos cosas que a la vista de los humanos parecería que les va mejor, pero no es así. Dios no hizo un grupo o una tanda de ganadores y bueno, ahora vamos a hacer una tanda de perdedores, ¿no? Ahora vamos a hacer unos que estén en medio, ahora vamos a hacer unos que si le echan ganas pues pasan a ser vencedores. ¿Sabes? Que Dios a todos nos hizo vencedores. A todos nos hizo más que vencedores. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino para andar en esta tierra y empezó a ver cómo los seres humanos se enseñoreaban de sus propios hermanos, se enseñoreaban de lo que Dios les había dado y ellos se enseñoreaban, ¿verdad? Dijo, tenemos que poner para las futuras generaciones, ¿verdad?, que ellos a través de mí, porque el candado que pone Jesús en su palabra, y por eso siempre la palabra es la base de lo que nosotros deben de ser nuestras creencias fundamentales. Por eso le puse, para guiarme en esta conferencia, le puse la esencia de la victoria. La esencia de la victoria. La esencia de la victoria en Jesús está en este candado, porque dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Algunos ya eran vencedores, pero cuando Dios les dice son más que vencedores, y el candado viene cuando dice, por medio de aquel que les ama. Solamente por medio de aquel puede ser más que vencedor. Y entonces ya no está en nuestras propias fuerzas, ya no está en nuestras propias habilidades. Necesitamos de aquel que nos amó para poder ser más que vencedores. Ya no es una situación en que nosotros seamos hábiles para los negocios o que seamos muy fuertes, ¿no? O que seamos X. Situaciones que nos ayudan a caminar por un sendero y que nos vaya bien económicamente, o que nos vaya bien popularmente, o que nos vaya bien en ciertas cosas. Ya no es suficiente eso. Es necesario que vayamos a Cristo, que el que nos amó desde el principio de los días, para entonces sí ser más que vencedores. Me encontré con ¿cómo se llama esto de los diccionarios? Una definición de lo que es esencia. Encontré como 3, pero esta me encantó. Vean lo que dice el diccionario secular. Dice, esencia es la parte o la característica fundamental de algo que son permanentes, invariables y que determinan lo que es. Fíjate otra vez el número. Esencia es la parte o característica fundamental de algo que son permanentes, invariables y que determinan lo que es. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como la mitad, más. Va subiendo bien. Veo sus manos. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Tenemos genes espirituales de éxito? Sí. ¿Estamos en Cristo Jesús? Sí. Porque Él nos amó primero. Antes de que naciéramos ya nos amaba. Tenemos todo. Mira, el Padre nos da su genética espiritual. El Hijo nos da su ejemplo, nos da su palabra, nos da la instrucción, nos traza el camino y nos echa la bendición. Pero hay una cosa, nos da su Espíritu Santo, por si alguien dice, ay, es que no le entiendo, pues sé que el Padre me ha dado sus genes, sé que el Hijo se murió por mí, pero entonces viene el Espíritu Santo y nos convence, y nos aconseja, y nos empuja, y nos abraza, y nos lleva por senderos que nos convienen para ser más que vencedores. ¿Sí? Más que vencedores. Tenemos todo a nuestro favor para que en todas las áreas de nuestras vidas seamos más que vencedores. No solamente más o menos buenos en lo que hacemos, no solamente, pues ahí vamos, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Pues
Es muy común encontrar estas expresiones. ¿Sabes por qué? En Juan 10:10 lo conocemos. ¿A qué vino el ladrón? ¿A qué vino el ladrón? ¿Nomás a asustarse porque estábamos ahí? Ay, aquí está Angelito, mejor me voy. El ladrón vino a hurtar, ¿verdad? A matar y a destruir. Y si sabes que, si crees que porque somos cristianos se va a ir corriendo, déjame decirte, no se va a ir. No se va a ir. Es más, somos más apetecibles para él. Porque los que están en el mundo, nomás les hacen ¡pum! Y salen corriendo, ya los tiene capturados en los afanes de la vida secular, en los afanes de la carne, porque se mueven por la carne. Los que no están en Cristo se mueven ¿por qué? Pues por la carne, por lo que les gusta, por lo que, ¿verdad? Lo que prueban, lo que comen, lo que ven, lo que oyen. Esos son los afanes de la carne. Pero nosotros no nos herrimos al primer error, ¿es así? ¿O cómo es el dicho? ¿No nos qué? No nos cosemos al primer error. Porque hemos escuchado la palabra, ¿no? Porque no tan fácil va a venir el enemigo a asustarnos, porque sabemos que él lo podemos pisotear en cuando se ponga el brinco, ¿verdad? Sabemos que somos, porque Cristo nos ha delegado una autoridad y tenemos esa autoridad para decirle, te vas de aquí en el nombre de Jesús, ¿sí? Sin embargo, mucha población del pueblo cristiano se encuentra afligido, sometido, a lo mejor no en todas las áreas, porque cuando cantamos y alabamos nos vemos tan bonitos, ¿no? Pero cuando estamos allá en lo difícil de la vida, en lo que nos cuesta trabajo, de nuestro carácter, en lo que no le hemos entregado a Dios, en esa parte de nuestra vida que a lo mejor nadie sabe, pero que nosotros sabemos que está ahí, entonces ahí es difícil encontrarnos con ser más que vencedores. Sí, somos más que vencedores en muchas áreas, pero no en todas. Y tenemos que ser más que vencedores en todas las áreas de nuestra vida, porque Jesucristo no murió a medias por nosotros. Jesucristo no solamente dio una parte de su sangre o dio un sacrificio parcial. El sacrificio de Jesús por ti que estás sentado ahí, por mí que soy, por los que hemos creído en su nombre, fue total. Cuando el maestro entregó su vida, ¿qué dijo? Consumado es. No hay nada más que hacer. Consumado es. Por su parte está escrita la historia. Pero ¿qué es el problema? Cuando nosotros empezamos a decir esto sí, esto no, esto espera, esto a lo mejor, esto ahorita ya no puedo hacer, y entonces empezamos a ser selectivos en las cosas que Dios nos demanda de que entreguemos nuestra vida. Ok, si entregamos nuestra vida, vengo los domingos, ok, sí lo puedo hacer, pero no hay una totalidad de entrega al Padre por medio de su palabra. La esencia de la victoria o la esencia de ser victorioso es una entrega total a lo que Dios nos ha dado en su palabra, a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha redimido. ¿Para qué? Para estar medio a medias, para ser totalmente suyos. O somos espirituales o somos carnales, porque a los tibios, pues a los tibios no les va bien, ¿no? Dice en Mateo, esta palabra de Mateo a mí siempre me ha movido el corazón, porque cuando yo la leía, no la entendía. ¿A cuándo les ha pasado? No más a mí. Perdón, es que a veces le dije una vez al pastor que soy de corto entendimiento, y dice, y sí. Yo pensé que me iba a animar. Y sí. En muchas cosas no las entiendo, pero cuando no las entiendo más me meto a esas cosas pues para entenderlas, ¿no? Y cuando leí esta lectura de Mateo 12 del 20 y 21, Jesús está hablando del siervo escogido. Y les da, ¿cuántos saben con qué se comprueba la escritura, no? ¿Cuántos dicen, a ver, que la Biblia, ¿con qué comprueban la Biblia? No, pues con la misma Biblia.
Los libros bíblicos se respaldan con los otros libros bíblicos que se escribieron en diferentes épocas, en diferentes partes y en diferentes autores, ¿no? Entonces Jesús llega y les da esta palabra, que es una palabra que Isaías, un profeta que había vivido 600, 700 años antes de Cristo, la había dado, y Jesús llega y la vuelve a dar, y con este enfoque. Dice en Mateo 12:20, dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. A mí me daba todo. ¿Qué es eso? No entiendo cómo la caña cascada es churrin, no entiendo eso. Pero de veras que yo le doy gracias a Dios, porque es algo en lo que yo estaba inmerso. Déjame decirte una cosa: muchas veces cuando a ti te involucra esa palabra, por alguna razón no la entendemos. ¿Sí me explico? Cuando tú tienes algo que no quieres perdonar, porque tienes todo el derecho a no perdonar, porque sí te la hicieron, porque fue injusto, porque lo que tú quieras, pero no quieres perdonar, y cuando encuentras un versículo, una palabra que Dios te está dando acerca del perdón, dices: pues no lo entiendo. De veras, a mí me pasa seguido. Bueno, soy un costal de errores, perdón. Pero cuando una palabra nos está hablando Dios, es porque se tiene que meter a tu corazón, en esa parte que ha endurecido tu corazón, y que tiene que abrirse paso para romper esa dureza de tu corazón. Y entonces cuando dices: ahora sí entiendo, es porque la palabra de Dios ya hizo su propósito de entrar a tu corazón y empezar a cambiar las cosas. Cuando yo me encontré esto de la caña cascada, y me encontré con lo que habla acerca de en esos tiempos agarraban las cañas para hacer instrumentos musicales, pero como había tantas, desechaban muchas veces las cañas que no eran buenas. O sea, flautas, ¿no? Las flautas de caña todavía las encontramos en Pascua, si quieren. Pero las cañas que no eran buenas, ¡pum!, las botaban. Y esa, ¡pum!, las botaban. Y botaban muchas cañas cascadas porque no servían como instrumento de alabanza o como instrumento musical. Y cuando dice: ¿sabes qué? Bueno, las rompían, no solamente las botaban, las quebraban y las botaban para que ya no las volvieran a agarrar, que a lo mejor podían servir. Y cuando me encontré con que dice: la caña cascada no quebrará, yo muchas veces, ¿sabes qué? Mucho tiempo de mi vida, yo sé, bueno, a mí me costaba trabajo porque me sentía como desechado, como algo que era utilizable y que no fui lo que se esperaba, y yo me sentía como: este no sirve, el que sigue. ¿Sí me explico? Le estoy hablando de mi corazón, A lo mejor alguien aquí se identifica con eso. Porque cuando eres desechado, te sientes como que: ay, pobre de mí, ay, yo ya sabía que no servía para eso, ay, pues sí, pues. O sea, la autoflagelación es terrible en las personas que nos sentimos así. A lo mejor la mayoría de ustedes nunca se han sentido así, pero extiendan un poquito su compasión hacia los que alguna vez nos hemos sentido así, que no nos sentimos valorados ni por nosotros mismos. Y cuando me encontré con que la caña cascada no será quebrada, dije: amén. Muchas veces pasé ese versículo, lo pasé a que alguien le entiende y ya me seguía de filo, pero cuando lo entendí dije: ese soy yo, y no seré quebrado, y no seré desechado hasta que sea útil para alabar a Dios. Dios no me va a desechar hasta que se cumpla el propósito para el cual me hizo, y todos nosotros tenemos el propósito de alabarle, de adorarle, de exaltarle con nuestras vidas. La caña cascada no se quebrará. Yo no sé si a ti Dios te está hablando en este momento como me habló en este momento. ¿Sabes qué? Dios no hizo perdedores, a todos nos hizo más que victoriosos, pero tenemos que llegar a Él. ¿Por
Porque si no estamos en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestro carisma, en lo que tú quieras, incluso puedes copiar moldes, ¿no? Ay, yo me quiero parecer a Jimmy, pues para alcanzar gracia. Y hago todo lo que hace Jimmy, ¿no? Se da mucho en la gente que quiere imitar a alguien cantando, ¿no? Ratitos, ¿no? Hay gente que se quiere parecer que a Marcos Witt y quiere cantar como Marcos Witt. O quiere cantar como Jesús Adrián. No sé de muchos cantantes, pero de Rigo Tobar no sé. Cuando nos sentimos desechados o falta de identidad, queremos copiar moldes. Y sabes, Dios a ti te hizo único, te hizo única, irrepetible, te conoce de nombre, de sueños, porque los sueños Dios los ha puesto en ti. Y tú no eres una caña cascada que se va a ser desechada. En ti se va a cumplir el propósito para el cual Dios te hizo. Debes de tomar esa promesa y decir: yo soy muy valiosa en las manos de Dios. Yo soy muy valioso en las manos de Dios, porque solamente a través de Él puedo ser más que vencedor. ¿Sí? La otra parte dice del pábilo. Y el pábilo que humea, pero fíjate, dice: y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Por una parte eran los desechados que decían: ¿cuándo va a ser cristiano? Este es desechado. Compártele a otro que sea más sensible, ¿no? Y mira, en parte ahí en parte yo creo que de ahí venía de mi sentir. Mira que cuando quieran que Dios les revele cosas, se me caen. Yo tenía un entrenador hace muchos años. Ahora es un gran conferencista y un gran pastor. Pero estábamos en un equipo de ciclismo y nosotros éramos de las familias más humildes de ese equipo de ciclismo. Y este pastor, que lo amo y que estuvo a punto de casarnos, por su agenda no nos pudo casar. Ese pastor a mí me desechaba. Un día lo voy a tratar con él, si Dios nos lo pone. Porque no éramos ni los más simpáticos, ni los más ricos, ni los más buenos en ciclismo, ni nada. No éramos gran cosa. Y no nos compartía de Dios. Les compartía a los que eran más ricos, más simpáticos y muy buenos en el ciclismo. A ellos les compartía. Incluso fuimos a su boda. Pero íbamos en mezclilla y charlas, así como si fuéramos a la boda de la cumbia. Muy bueno para mí. Dice en el 20b: y el pábilo que humea no apagará. ¿Sabes qué es algo que está humeando porque ya se va a apagar? En algún momento hubo fuego ahí. Está humeando y se está apagando porque en algún momento hubo fuego. Y en esta otra parte quizás Dios te va a hablar, porque para muchos en un momento sintieron un verdadero fuego en su corazón por las cosas de Dios. En un momento de su vida, en verdad sentían un fuego cuando oían la palabra, o cuando hablaban la palabra, o cuando se sentaban a oírla, o cuando la cantaban. Sentían un fuego en su corazón, y ese fuego de repente se fue disminuyendo a tal grado que en este momento llega así como un pábilo que humea y que está a punto de apagarse. En las manos de Dios no se va a apagar. En las manos de Dios, ese pábilo humeante va a volver a levantarse con fuego poderoso, porque tú estás diseñado para alumbrar a donde quiera que tú vayas con esa luz admirable. No es tu luz propia, es la luz de Dios a través de ti, que está humeante porque se está apagando, porque no es como tú quieres, porque quizá no te han llamado, quizá no te han visto, quizá se está desgastando todo tu alrededor y crees que ya no hiciste lo que tenías que hacer. No, te tienes que levantar en el nombre de Jesús, tomar de su palabra y decir: voy a hacer lo que Dios un día me dijo que yo iba a hacer. Voy a tomar ese llamamiento y me voy a esforzar. ¿Por qué? Porque esforzarse en Dios es rendirse a Dios. Entonces, me voy a esforzar a Dios. Estoy diciendo, me voy a rendir a los pies de Dios. Y entonces
se cumplen las dos cosas. La caña cascada que no se rompe, que no se quiebra, y el pábilo humeante, ¿sabes qué? Que no se va a apagar, porque en las manos de Dios somos más que vencedores. Somos personas que fuimos creadas para ser lo que Dios ha hecho de nosotros, personas listas y preparadas en Dios para ser más que vencedores. Apartados de Dios no podemos ser vencedores. Apartados de Dios tenemos problemas en la familia. Apartados de Dios tienes problemas en el trabajo, en la economía, en todas las áreas. Es más, en lo que es tu autoestima. Si no estás en Dios, no te valoras, te ves menos. Y eso es un daño que el enemigo ha hecho en los corazones de muchas personas. Dice en Lucas, esta parte es maravillosa, y anoche se la comentaba a Susana. Lucas 4:18 dice la escritura esta parte impresionante. Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. ¿En dónde estaba hablando esto? En la sinagoga. ¿A quién va dirigido eso? Al pueblo de Dios. Pero ¿cómo el pueblo de Dios metido en situaciones de cautividad y de cosas de tristeza? Es increíble, de veras. Quédate con esta palabra. Nunca te veas solo dentro de la familia de Dios. Nunca te veas solo, no creas que estás solo. Debes de sentirte integrado en una familia, porque para eso Dios te trajo a un lugar como este, para que seas parte de nuestra familia. Y si en un momento dado tú te sientes poco valorado, si tú te sientes mal, si tú te sientes quebrantado, tienes que venir a la familia. ¿Dónde se tratan las cosas más íntimas de la vida? En la familia, ¿no? En la familia sabemos de las situaciones más profundas de nuestro corazón, ¿no? Y para ser exactos, en la cocina de la casa, ¿no? Ahí casi todas las familias se juntan. Oye, ¿qué crees? Fíjate que me pasó esto. O en la cocina, o en la casa de mamá, todos vamos a la cocina y estamos comiendo y llore, platique, ¿no? Come, pues bueno. Entonces, las cosas se tratan en la familia. No te quedes suelto. Tenemos que ser parte de lo que Dios está diseñando, y Dios nos diseñó para ser exitosos. Hace poco, ¿cuándo fue lo de la inauguración del Inca? Bueno, hace poco, ¿no? Hace poco, porque me acuerdo de la inauguración del Inca, porque creo que fue esa noche, muy cercana a esa noche. Tuve un sueño, de esos sueños a todo color, ¿no? A la manera de Dios. Y le escribí al pastor, yo creo que me paré a escribir al pastor: oiga, pastor, esto así, y se los voy a comentar. Porque si crees que porque somos personas que conocemos de Dios ya de muchos años, o porque leemos la Biblia todos los días, o porque oramos, o porque caminamos con Dios, no estamos sujetos a ataques del enemigo, déjame decirte que sí somos blancos del enemigo. Yo tuve un sueño en el que yo veía una parte de alta. ¿Quién conoce la Cusco en la Ciudad de México? ¿No? ¿Lo conocen? Algunos sí. En la parte más alta se llama el Pico del Águila. Está en la parte alta de la Cusco. Y ahí seguido íbamos a hacer entrenamientos de alto rendimiento en el pico. Estando hasta arriba se alcanza a ver la Ciudad de México. Y yo creo que era algo así, porque no era exactamente, pero era algo parecido. Y yo veía una ciudad destrozada, veía murallas tiradas, murallas erosionadas, una ciudad humeante, una ciudad destruida. Y cuando volteaba, veía a una persona, un varón alto, y me abrazaba y me decía, y yo le decía: ¿qué ciudad es esta? Y me decía: no es una ciudad, esa es tu vida.
dentro de muy poco tiempo. Y después yo me volteaba al otro lado, estamos en la cima de la montaña, y me volteaba al otro lado y veía una ciudad resplandeciente, así bonita, brillosa, con cohetes de esos como fiestas y mucha algarabía. Pero delante de mis ojos empezó a hacerse fea, así como una pintura que se va disolviendo, algo que se va haciendo feo, y me llegó un olor maloliente, feo. Y volví otra vez a esa persona, pero ya no era la misma, era... ¿Quién sabe quién es Carlos Gardel? ¿No? No les gustan los tangos, pues. Yo veía a Carlos Gardel que me abrazaba hasta con su sombrerito y decía: el mundo es una porquería. Y yo le decía: como el tango, como el tango, es un tango que se llama Cambalache, y la frase que más se usa en ese tango es: el mundo es una porquería. Y yo le decía: como el tango, pero yo volteaba a decirle como el tango, y él ya se iba caminando e iba cantando esa canción: el mundo es una porquería. Y se iba caminando, y yo le gritaba: ¡hey! ¿Pero qué tengo que hacer? Y sin voltear le decía, o medio voltear le decía: empieza por reconstruir tus muros para que no te contamines. Y siguió caminando. Cuando yo me levanté, yo estaba casi llorando, casi pasmado de ese sueño. Me paré a escribirle al pastor, y el pastor me dio el consejo: porque siempre que tengas un tiempo difícil, ven con el pastor, y el pastor te va a dar un buen consejo. ¿Cuántos hemos sido aconsejados por el pastor? Tenemos un pastor al pendiente de nosotros. ¿Y sabes qué? Nunca creas, nunca te dejes engañar que porque tienes una Biblia el enemigo nunca te va a atacar. Ese fue el punto en que yo me di cuenta de que ya no estaba orando como antes. Tenía varios días de atraso en mi lectura bíblica, y siempre hay un pretexto: es que tengo exámenes, que tengo convenciones, que tengo cursos, que tengo viajes, es que no puedo, siempre hay un pretexto para no hacer las cosas de Dios. Y yo caí rendido delante de Dios y dije: perdóname, Señor, porque no he cumplido con lo que tengo que cumplir. Y si este es un llamamiento a restablecer las murallas de mi vida, lo voy a hacer. Y empecé de nuevo, otra vez, y hace poquito. Todos nos reinventamos siempre, permanentemente, porque esta no es una lucha que se acaba cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí empieza la fiesta. Y nos permanecemos siempre en lucha espiritual constantemente. ¿Sabes que yo tenía un amigo que murió de la manera más dramática, y siempre me animaba a seguir adelante? Él predicaba la palabra y andaba por todo el país compartiendo la palabra. Y siempre que nos encontramos, porque siempre eran encuentros como fortuitos: ¿a qué estás esperando? No, pues a tal persona. Pues yo también estoy esperando. ¿Cómo has estado? ¿Qué? Nos tomamos un café y platicando. Siempre tener una palabra de ánimo: échale ganas, Dios está contigo. Siempre me daba algo. Yo no me acuerdo si alguna vez le di algo. Siempre nos retroalimentábamos de Dios. Ya después llegaba la persona que él esperaba, o empezaba la reunión que yo esperaba, y total que nos vemos. Esta persona, que a mí me consta que amaba a Dios, se suicidó conociendo a Dios, ministraba a Dios. Y sabes qué, nunca caigas en el error de decir: yo ya estoy en un alto nivel de liderazgo espiritual. Siervos inútiles somos, por cuanto hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar de Dios, y tenemos que tener gente que esté al lado de nosotros diciendo: oye, ¿qué te pasa? Te he visto como que vamos, échale ganas, ¿qué onda contigo? Vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque estamos en esta carne que muchas veces es un tropiezo para nuestro espíritu, y muchas veces somos susceptibles, y muchas veces somos engañados, y cuando nos damos cuenta, ¿sabes qué? El dardo del enemigo ha entrado en nuestro corazón y cometemos errores.
Muchos cristianos se han alejado de Dios porque descuidaron la parte de esas murallas de protección. Yo no sé si con este sueño Dios me alertó de algún peligro que tenía, y con esas murallas que se hace cuando estás orando. Déjame decirte, cuando tú te levantas a orar solito ahí, tú solito, tú con Dios, tú estás levantando murallas para que el enemigo no venga sobre ti, sobre tu familia. Levanta murallas de oración, levanta murallas de intimidad con Dios. Y sabes que yo le doy gracias a Dios porque a tiempo llegó ese consejo, y a tiempo yo me puse a las pilas, y a tiempo yo me puse a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser más que vencedor, y no lo puedo ser si no estoy todos los días con Dios, si no estoy metido con Dios. ¿Sabes qué? Vamos a 1 de Corintios, casi ya vamos terminando. 1 de Corintios, ahí en 15, 57 y 58. 1 de Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes qué? No hay nada que venga a obstaculizar tu camino con Dios. Debemos estar todos los días caminando en el Señor, escudriñando nuestra vida, revisando nuestro corazón, para que entonces siempre estemos constantes en la obra. Si tú tienes mucho tiempo en el Señor y sabes que no ha llegado un momento de intimidad, ¿sabes? Yo te invito a que busques esa intimidad con Dios, a ese encuentro con Dios. No te conformes con poquito. Cuando Jesús estuvo de un lado Jesús y del otro lado Barrabás, y cuando la gente gritaba, queremos a Barrabás, muchos de los que gritaban habían sido testigos de milagros que hacía Jesús, habían oído su palabra, habían estado en esas multitudes, pero sin embargo solamente había pasado para ellos una experiencia de algo que movía las multitudes, pero en el fondo de su corazón no había sufrido un cambio. La esencia del poder ser victorioso es el cambio que ha causado la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. No te engañes. De veras, yo quisiera decirte, mira, con que vengas todos los domingos te vas a ir al cielo. Perdóname, no es así. Aquí solamente nos reunimos para tener una plática en base a la palabra de Dios que te confronte con dónde estamos parados y que empieces a tener una intimidad con Dios. Pero la intimidad con Dios la tienes tú, con Dios, a solas y en tu corazón. Eso es lo que hace la esencia de que seas victorioso. Eso es lo que hace que tú en verdad puedas estar pensando en la eternidad de Dios en la luz. En el mismo 15 dice: pero esto digo, hermanos, en la carne, que no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sabes? Que en un momento seremos transformados, y transformados en base a lo que tú tienes de Dios en tu corazón. Todos sentimos en nuestro corazón la partida de nuestra muy querida hermana Linda. Y sabes que hasta el último minuto ella dio testimonio de ser más que victoriosa. Nosotros estuvimos unos minutos antes de que partiera y siempre estuvo consciente. Entonces le preguntábamos cosas y me hacía así. Porque había ese diálogo, había esa confianza, había esa... ¿Sabes qué? Que siempre se fue dando un buen testimonio. Y da un buen testimonio, ¿por qué? Porque tenía la palabra en su corazón y ella sabía a dónde iba, y eso no le causaba ningún conflicto. Nos había dejado el testimonio de su vida, y en la última parte, en los últimos minutos, nos seguía dando el testimonio de su vida. ¿Sabes qué? Yo creo que eso nos debe de inspirar
como nos inspira toda la palabra de Dios, a cada día ser más que victoriosos. Hacer que la palabra realmente es una realidad en nuestras vidas, que Jesucristo en verdad murió por ti, que Jesucristo en verdad nos está esperando con los brazos abiertos y que Jesucristo tiene un propósito para tu vida, pero un propósito de victoria, un propósito que seamos más que vencedores en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Pongámonos de pie, vamos a orar.